En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo en la Cumbre Televisión, el programa 168, después de esta pausa de 100 días a raíz de la pandemia que recorre el mundo. Bueno, pero en este tiempo no nos hemos quedado quietos como organización, como Asociación La Cumbre. Hemos venido escribiendo una serie de artículos referentes a la pandemia, como la soledad en la pandemia, la educación y la pandemia, vulnerables y la pandemia, y una serie de poemas y cuentos como la antipandemia, pandemia, tapabocas y cuarentena, a quien los invitamos a leerlos en la medida que nos puedan solicitar al correo electrónico que aparecerá al final de este programa. Y ya volvemos entonces por estos medios un tanto más modernos de comunicación para retomar el programa Diálogo en la Cumbre Televisión, y en este caso con una invitada muy especial. Se trata de la ingeniera electrónica Laura Camila Nieves, a quien le damos la palabra allí en Buenos Aires, nosotros en Moniquirá, es decir, a 10.000 kilómetros de distancia en una comunicación directa. Bienvenida, Laura Camila, a este programa de Diálogo en la Cumbre Televisión. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Sí, bueno, nosotros nos encontramos encantados con poder entrevistar a una persona joven, a una profesional, para que se dirija a nuestra audiencia de las provincias de Ricaurte, en Boyacá, y de Vélez en Santander, y luego que se podrá ver este programa por YouTube, por las vías del internet a nivel mundial, en cualquier rincón del mundo. Los paisanos que se encuentren a la expectativa de estos programas de Diálogo en la Cumbre los podrán observar posteriormente. Bueno, una pregunta de entrada con el saludo nuevamente reiterativo a Laura Camila. ¿Qué nos puede contar sobre su escolaridad para llegar a ser profesional como ingeniera electrónica? La primaria, la secundaria, donde la realizaron, cómo y ese ascenso de escolaridad. Bueno, un saludo de vuelta para toda la audiencia. Mi escolaridad, tuve la oportunidad de estudiar en una escuela pública, en la anexa a la normal María Montessori, donde hice toda mi primaria. Hoy recuerdo con mucha alegría esa instancia académica, porque con el tiempo nos fuimos dando cuenta del mensaje que tenía Montessori y cómo está vigente hoy también en la formación pedagógica de nuestros niños. El secundario lo hice en un colegio católico, en el Colegio La Presentación del Centro. Algo que rescato mucho de la formación del bachillerato es que este colegio tenía un incentivo de educación personalizada, lo cual hacía bastante énfasis en temas de investigación. En mi caso tengo bastante inclinación por el tema de las matemáticas y las ciencias, así que tuve la oportunidad de formarme como bachiller con énfasis en matemáticas e informática. Y eso me permitió continuar después mi paso por la universidad, donde entré a la Universidad Javeriana como ingeniera electrónica. Estuve en una formación, fueron alrededor de 5 o 6 años, y estando en la universidad, tuve la posibilidad de aplicar un intercambio académico, en este caso con una universidad argentina que se llama la Pontificia Universidad Católica, donde vine a hacer el último año de la carrera. Bueno,
una carrera de todas maneras en 10 o casi 15 años para llegar a obtener ese título como ingeniera electrónica, ¿no? Pues para los jóvenes, para los estudiantes que andan a la expectativa de estos programas, pues están escuchando que de pronto hay que tener alguna dedicación máxima para algún juicio, para llegar a obtener estos títulos, Laura. Sí, claro que sí. La verdad que requiere mucha constancia, requiere muchísima disciplina, organización, muchas horas de silla, como siempre lo digo, sobre todo en las últimas etapas de la formación, que es toda la parte de investigación, las tesis, que a mucha gente le cuesta bastante hacerlo, porque es importante poder abarcar algún tema que sea realmente de interés y tener la constancia y la disciplina para lograrlo. Bueno, muy bien, eso en el tiempo de vida ya transcurrido. Ahora, he conocido de Laura Camila que le ha llamado mucho la atención ser una persona viajera por el mundo. Y cuando terminó entonces su carrera aquí en la Universidad Javeriana, con algunos compañeros, un grupo de amigos jóvenes, se lanzan a la aventura de ir a conocer Suramérica, por Ecuador, por Perú, por Chile, y llegar a Argentina, donde ya había tenido alguna relación, algún contacto con su intercambio académico. Quisiera contarnos esta experiencia, pues, en trazos, pasos largos, ¿no? Pero que va a ser muy interesante para nuestra audiencia. Claro que sí. Bueno, me encanta revivir ese viaje. Fue creo que uno de los principales viajes de mi vida. Lo denominamos Viaje al Sur. Esto lo hicimos durante la etapa de formación en la universidad con 4 amigos. Hicimos toda una ruta, me acuerdo de estar en la biblioteca horas, en ese momento no estaba tan fácilmente asequible internet, así que tocaba con mapas, un poco más analógico, mirando la ruta de los destinos que queríamos conocer. Y la verdad que fue un viaje que fue también muy importante y muy simbólico para todos, ya que tuvimos la posibilidad de ahorrar. Hicimos muchas cosas para poder reencargar ese viaje, vendiendo cosas en la universidad, haciendo proyectos y bueno, contamos con algún respaldo también familiar para poder encarar el viaje. Y fue un viaje, tomamos un vuelo hasta Lima, en Perú, y a partir de ahí fue todo por tierra, bajando al sur de Perú, ingresamos a Chile, atravesamos... Bueno, y antes, Laura, en Perú, bueno, ¿qué conocieron ahí por ese margen, digamos, cercano seguramente al Océano Pacífico? En Perú estuvimos en Lima y luego estuvimos en Arequipa, que es una ciudad más al sur de Perú, y luego nuestro itinerario terminó de vuelta en Perú, donde estuvimos en Cusco y de vuelta en Lima, donde tomamos el avión de regreso para Bogotá. Bueno, ¿y no alcanzaron a ir a Machu Picchu en ese viaje? Claro, a la vuelta, o sea, primero te cuento un poco el itinerario de bajada. Nosotros hicimos hasta Arequipa, después de Arequipa pasamos al desierto de Atacama en Chile. En Chile tuvimos la oportunidad de conocer bastantes lugares, estuvimos en Santiago de Chile, estuvimos cerca de ahí, más o menos a 1 hora, se encuentra Viña del Mar y Valparaíso. Ahí también estuvimos unos días conociendo, son ciudades muy lindas. Y después todo lo que es la Patagonia chilena, Valdivia, Pucón, Temuco, hasta llegar a la punta, una de las puntas del continente, que es Puerto Montt y Puerto Varas, y después de ahí ingresamos a Argentina. Bueno, pero antes de eso creo que hay unos recorridos, porque es que andar por tierra de Bogotá hasta Chile, pues yo recuerdo, por ejemplo, entonces que Simón Bolívar, que dice que libertó 5 países, ¿no? Y que andó en el caballo Palomo y en varios caballos seguramente. ¿Cómo haría Simón Bolívar para recorrer a caballo, ¿no? Tantos kilómetros, porque son cientos de kilómetros. Y esa odisea allí en Chile, por el desierto de Atacama, ¿por qué no nos cuenta algo de ese lugar que se considera espectacular? Pues eso fue la verdad que nosotros teníamos como una dimensión mental que no era la dimensión geográfica, ¿verdad? Las distancias, y se da uno cuenta viajando lo grande que es nuestro continente, lo maravilloso que es también. Y cuando nos encaramos del viaje creo que no éramos tan conscientes de lo que nos esperaba, ¿no?
Atravesar el desierto de Atacama para nosotros fueron 29 horas seguidas en un bus. 29 horas, donde no Oh, había alimentación en el bus, o sea, el servicio bien. ese bus, yo recuerdo también, Laura, que hay una empresa, no sé si todavía funciona, que se llama Transportes Ormeño, que Ormeño. recorría desde Caracas hasta Santiago de Chile. ¿En esa se fueron? Claro, son las mismas. Nosotros pues no tomamos Ormeño porque como fuimos haciendo cruces de frontera entre nosotros, tomamos una empresa local de Chile, pero el sistema es muy parecido. Son empresas que van haciendo los cruces de frontera y que te llevan en las distancias. Por ejemplo, si uno quisiera venir por tierra en este momento, desde Bogotá hasta Buenos Aires, son aproximadamente una semana de viaje seguida. Es un viaje pesado por tierra. Nosotros en este caso lo que hicimos fue hacer paradas. Todo el recorrido duró más o menos un mes y medio en todo el itinerario que les estoy contando, y puntualmente en el desierto de Atacama fueron 29 horas viendo continuamente pues desierto, ¿no? O sea, toda arena de lado y lado hasta que pudimos llegar a La Serena, que es una de las ciudades que está también al norte de Chile, y después de ahí a Santiago de Chile. Y en las noches que se observaba el cielo estrellado de pronto. Claro, silencio absoluto y el cielo muy estrellado. Sí, sí. Bueno, Laura, ¿y pasaron también por Iquique? No, en esa oportunidad no pudimos ir. Bueno, lástima que no se haya pasado porque de Iquique tenemos también a nivel histórico pues recuerdos de 1903, cuando hubo allá lamentablemente, es una región de minas de cobre, salitrales, y los obreros se organizan y hacen sus peticiones. El ejército, uno de sus presidentes, disparan a ciertas marchas que hicieron los obreros, hubo más de 1,000 muertos. Algo parecido aquí a la masacre de las bananeras, ¿no? Y encontraba también a nivel como para relacionarlo aquí con Moniquirá, Boyacá, que hay un pueblo cercano a Santa María de Iquique que se llama como Pica, si no estoy mal, y hay cultivos de guayaba en esa región, pomelos, limones y guayaba. Tendremos que investigar a ver si allá también fabrican bocadillo o dulces parecidos a esa fruta que es tan rica, ¿no? Y que se conoce mucho aquí en la región de Vélez y de Monijirá. Bueno, llegan a Santiago de Chile. Llegamos a Santiago, en Santiago estuvimos un par de días y hicimos base ahí, nos desplazamos, como les comentaba anteriormente, a Viña del Mar y Valparaíso, que son dos ciudades que están en la costa del Pacífico chileno. Valparaíso es particularmente una ciudad muy colorida, tiene, es como que está hecho como en la lindera, en la falda de una montaña, y sus casas, que son, como lo decía, bastantes colores, son muy llamativas. También otra cosa que es llamativa, que es bastante histórico ahí, es que como la montaña es bastante empinada, utilizan una especie de ascensores que van pegados a la montaña, que los suben a los distintos barrios, sobre todo los que están en la parte alta de Valparaíso. Allá en Valparaíso, en esas laderas, Pablo Neruda tuvo su vivienda, su casa, ¿no es cierto? Hoy sí. Tengo entendido que hay un museo pues, donde los turistas pueden llegar a recordar la vida de Pablo Neruda. Sí, es una casa muy linda, queda en lo alto de la montaña, se llama La Sebastiana. Es una casa hermosa, en verdad creo que con esa vista y en ese lugar tan mágico, seguramente fue el lugar de inspiración de Neruda, ¿no? Para sus grandes obras. El lugar es muy, muy lindo para quien tenga la posibilidad de ir a conocer. Bueno, desde Santiago de Chile parten para Argentina. Seguramente que cruzan por los Andes allí en Chile, Argentina, que son como los límites, el cruce de lagos, ¿no? Recordamos que por allí estuvo el Che Guevara pasando, se vino en motocicleta desde Buenos Aires y llegó hasta Bogotá. Sí, bueno, ¿qué recuerda ese cruce de lagos allí por esos Andes? Nosotros cruzamos un poco más abajo. Para cruzar a Chile hay varias fronteras. Una es la frontera que tú mencionas, que es por Mendoza. Nosotros en esta oportunidad no lo hicimos por ahí, sino lo hicimos por un cruce que está más al sur, que es el cruce de Osorno, que es desde la Patagonia. O sea, recorrimos la Patagonia chilena
y cruzamos a la Patagonia Argentina. Nosotros entramos por una ciudad que se llama Bariloche, que es espectacular. La verdad que es uno de los lugares más lindos que he tenido la posibilidad de conocer. Bueno, y llegan finalmente a su destino, que era Buenos Aires. ¿Le impacta Claro. Buenos Aires? Buenos Aires es una ciudad cosmopolitan, es una ciudad hermosa. Creo que no está mal cuando se menciona que es una ciudad europea en Latinoamérica, en verdad es así. Tiene edificios históricos, tiene grandes avenidas, parques muy lindos, la comida es deliciosa. Después de ese viaje fue que yo decidí venirme de vuelta a hacer el intercambio académico que les comentaba y posterior a haberme graduado como ingeniera electrónica en Colombia, regresé a continuar mis estudios de maestría también acá en Argentina. Ya son más o menos 12 años lo que llevo viviendo acá. Bueno, podríamos seguir hablando de ese viaje fantástico, pero vamos a hacer un primer corte en este desarrollo de Diálogo de la Cumbre Televisión. Le solicitamos a nuestra audiencia que no se retire y ya regresamos. Volvemos a Diálogo de la Cumbre Televisión en esta entrevista con Laura Camila Nieves, ingeniera electrónica que se encuentra allí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos ha contado esa odisea, esa aventura bastante juvenil con sus compañeros para conocer toda Suramérica, llegar a Buenos Aires, le impacta, seguramente regresa a Colombia, ¿no?, a hacer algunas gestiones, pero nuevamente por esa invitación que le hizo la ciudad, se va a Buenos Aires, allí se establece y entendemos que ya ha logrado hasta la misma residencia después de 8 o 10 años de estar viviendo en Buenos Aires. ¿Cómo fue esa primera inserción en la vida laboral allí en Buenos Aires, Laura Camila? Bueno, les cuento un poco. Yo cuando vine a hacer el intercambio a Argentina, tuve la posibilidad de hacer una pasantía acá en una empresa tabacalera. Fue mi primera experiencia en Argentina. De ahí, bueno, regresé a Colombia, me gradué y al regresar a Argentina con idea de seguir estudios de posgrado, de maestría, apliqué a un programa en una empresa de telecomunicaciones, de las más grandes que tiene Argentina, en un programa de jóvenes profesionales, es decir, recién egresados de la universidad que estaban postulándose a su primer empleo. Así que estuve en un proceso, fue bastante largo, fueron más o menos 2 meses de selección, se presentaron alrededor de 200, 300 ingenieros, fuimos seleccionados 5 ingenieros, de los cuales 2 éramos colombianos, para mi alegría, y ahí empezamos una formación que consistía en una rotación por distintas áreas de la gerencia técnica, hasta que finalmente quedé siendo parte de un grupo que hacemos toda la parte de mejora de procesos en la organización. Continúe, Laura Camila, haciendo su descripción acerca de cómo se vinculó entonces laboralmente allí en Buenos Aires. Bueno, como les comentaba, yo hice parte de un programa de jóvenes profesionales. Cuando quedé seleccionada, bueno, dentro del grupo, hicimos esta rotación que les comentaba por distintas gerencias y finalmente a mí dentro de mi perfil profesional siempre me interesaron mucho los temas de gestión, no tanto los temas técnicos, así que ingresé en esta área de mejora de procesos que les comentaba. El equipo fue creciendo a lo largo de estos casi 10 años que llevo vinculada laboralmente con la empresa y el día de hoy ya tengo una responsabilidad como líder del equipo. Ah, bueno, y también se ha conocido pues que para ingresar a una empresa a veces hay como 2 sistemas, ¿no? Un sistema muy conocido que no debe ser así de recomendaciones para que la empresa entonces reciba a un profesional, pero quien no tiene amigos en las empresas o un político, entonces ¿qué hace? O se opta por la vía de los concursos. Allí fue por el segundo sistema de concurso para ingresar a su primera fuente laboral. Sí, ellos hicieron una búsqueda abierta a través de algunos portales de búsqueda de trabajo.
yo apliqué, o sea, envié mi hoja de vida diciendo obviamente cuál era mi formación académica. Yo en ese momento ya estaba en proceso de obtener la residencia acá en Argentina. Y la verdad, algo que es muy llamativo, particularmente en Argentina, es que es un país que acepta muy bien a los migrantes. Ellos tienen como en el prólogo de su constitución que todo aquel que habita el suelo argentino es un argentino, con lo cual no hay mucha diferenciación en la elección de un nacional o de un extranjero. Yo apliqué por concurso, pasé más o menos, fueron 3 instancias de pruebas. Primero algunas pruebas grupales, luego algunas entrevistas individuales, hasta que después tuvimos una ronda final de selección donde pudimos hablar con los gerentes de la compañía para entender qué era lo que ellos estaban buscando, y ahí quedé como parte del grupo seleccionado. ¿Cuántas personas se inscribieron en esa convocatoria para esos puestos? Más o menos, como les comentaba, son unas 200 a 300 personas, y de ahí quedamos elegidos cinco ingenieros, y tengo que aclarar con mucho orgullo que soy la única mujer en ese momento dentro del grupo, y bueno, y que al día de hoy sigo vinculada laboralmente a la misma compañía. Bueno, muy bien. Estando allí en Buenos Aires ha venido haciendo otros estudios, ¿no?, de especialización, que nos podría también comentar, y a renglón seguido, ¿qué otros cargos también en la docencia ha ocupado en algún momento su actividad laboral? Claro, cuando vine a Argentina, quise continuar mis estudios de maestría. Hice una maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad, que es una vinculación de sociología de la tecnología, vinculando mi gusto por la tecnología, pero también con una mirada de impacto social. Esta maestría la hice en la Universidad Nacional de Quilmes, es una universidad pública en el conurbano bonaerense, es muy recomendable para el que quiera venir a estudiar, además que los costos son mucho más bajos que estudiar en Colombia, ¿no? Eso es un adicional. Cuando terminé la maestría, cuando entregué la tesis de la maestría, justo una licenciatura en artes digitales estaba requiriendo una docente en introducción a la electrónica para esta licenciatura. Entonces pasé mi currículum, como ya había sido también estudiante de la universidad, me tomaron en cuenta para ese cargo, y hoy soy docente de la Universidad de Quilmes de forma virtual. Es la universidad pionera en estudios virtuales acá en Argentina. Bueno, entonces ya se ha radicado totalmente allí en la Argentina. ¿Tiene ya la ciudadanía argentina? Yo tengo residencia permanente, no he optado por nacionalidad, si bien lo podría hacer, es un trámite legal. Con la residencia que tengo hoy, la verdad que nada, vivo tranquila acá, así que no es un trámite que no he iniciado. Pero sí tengo obviamente la permanencia para para continuar acá en Argentina desarrollando mi vida. Bueno, estamos en desarrollo de este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, conociendo la historia de vida de una profesional joven como Laura Camila Nieves, ingeniera electrónica. Vamos a hacer una segunda pausa en el programa, no se retiren y ya regresamos. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión en este programa con la ingeniera Laura Camila Nieves, ingeniera electrónica. Repetimos, estamos a 10.000 kilómetros de distancia entre Buenos Aires y Moniquirá, Boyacá, Colombia. Bueno, no todo al parecer es trabajo. No todo puede ser dedicaciones familiares, laborales, sino que también hay que disfrutar la vida. Y como ya nos contó una parte de esa odisea por Sudamérica, seguramente en vacaciones optó también por viajar al sudeste asiático, una región del mundo que por estos lados de América poco se habla, ¿no? De Tailandia, de Laos, de Camboya, de Vietnam. Bueno, unos países que uno realmente solo por ahí los ha estudiado en la secundaria, ¿no? Los profesores de sociales que nos hablaban de estos temas, pero conocerlo realmente, a la diferencia de lo que puede ser esa clase
con tablero incluido o aún con un video, pero desplazarse hacia Vietnam, Laos y Camboya y Tailandia y Malasia, ¿qué la llevó pues en esa nueva aventura pues tan lejana a esos países? Bueno, esa fue una aventura por el sudeste asiático. Fue el primer viaje sola que he hecho en mi vida, que esta tiene otro condimento especial, ¿no? De acá de Argentina, el vuelo fue a través de una empresa que se llama Qatar, que tiene una escala en Sao Paulo, de ahí una escala en Doha, que es en Qatar, y luego para llegar a la ciudad de Bangkok fueron alrededor de 36 horas de viaje. Viaje largo, muy largo. En Bangkok fue como un poco el choque de que muchas veces se habla, ese choque cultural. Obviamente la primera vez que estaba en Asia con otro tipo de cultura, así que tuve un periodo de adaptación estando ahí y luego me fui a recorrer el sur de Tailandia, el Golfo de Andamán y el Golfo de Tailandia, haciendo base en algunas de las playas más lindas que tiene el país. Ajá, Tailandia, bueno, la cultura, ¿no? Es una cultura totalmente diferente en las costumbres, en la historia, las religiones, su pasado y el presente de luchas que han tenido, por ejemplo, Vietnam, que había Vietnam del norte, Vietnam también del sur, como Corea del Norte, Corea del Sur, y en algún momento Estados Unidos se metió allá, no lo habían invitado, pero a invadir también a Vietnam, y los vietnamitas pues se sentaron en su propio país, utilizaron muchas herramientas, muchas formas pues de defenderse, hasta que derrotaron y sacaron a los gringos, a los norteamericanos de esa región. ¿Qué se supo por allá en ese viaje, Laura Camila? Bueno, tal cual como lo mencionas, Vietnam tuvo en un momento una diferenciación grande entre lo que es el norte y el sur. Al norte la ciudad más representativa es Hanoi, que es una ciudad un poco más moderna que Ho Chi Minh, que es como la otra ciudad grande que está más en el sur. Es muy impactante conocer la historia de lo que fue la guerra de Vietnam, contada por los vietnamitas, ir a los museos, ver cómo fueron colocando estas famosas bombas de Nepal que tan nefasto fueron para los vietnamitas y cómo ellos con su inteligencia fueron construyendo una especie como de subterráneos, ¿no? Había toda una ciudad subterránea donde ellos estuvieron mucho, mucho tiempo ahí hasta poder derrotar al gobierno norteamericano. Sí, bueno, y por ejemplo de Tailandia, ¿qué recuerda en ese viaje? Sus ciudades, sus pueblos, sus monumentos, pues, sagrados de pronto. En Tailandia fue la primera vez que fui a los templos budistas. La energía que se siente en esos lugares es increíble. Ellos tienen en Bangkok, que es la capital de Tailandia, tienen el Gran Palacio, que es históricamente donde vivía el rey, hoy vive en otro lugar, y ahí tienen un lugar que se llama el Templo Esmeralda, que tiene unos detalles increíbles en lo que es la arquitectura y obviamente lo que es todo lo que tiene que ver con la cultura budista, ¿no? Su simbología, no sé, los distintos posiciones del Buda, tienen muchos, recuerdo como los colores, ¿no? Utilizan muchísimo el dorado, mucho el verde, mucho el azul, y es increíble. Luego estuve en otro templo que es Wat Po, que es uno de los budas acostados más grandes del mundo. No lo puedes ver de una sola pasada, va uno como caminando viéndolo, y es un Buda completamente en oro, impresionante, a donde llega uno y queda realmente asombrado, ¿no? Eso es lo que más recuerdo de Tailandia. Las playas son muy lindas, bastante parecidas a nuestras playas del Atlántico, pero bueno, con algunas imágenes que hemos visto en algunas películas, como una película muy famosa de la playa de DiCaprio, que tiene como una especie de rocas metidas en el mar, y eso se ve obviamente desde la playa, entonces tiene un impacto bastante lindo, además de que las aguas son cálidas y turquesas. Ahora, se han conocido por estos lados de América Latina que estos países,
Laos, Camboya, Malasia, ¿no? Son los tigres asiáticos, conocidos como los tigres asiáticos, que han mejorado mucho en el tema de la educación, la calidad de la educación, que son países que también no tenían muchas riquezas, digamos, pero que con la educación han accedido a la tecnología, al conocimiento y hoy se colocan como los mejores niveles educativos del mundo. ¿Qué se supo por allá? Sí, así como lo estás mencionando, fue así. Ellos vienen de un crecimiento económico importantísimo. Creo que también lograron establecer sus patrones de diferencia. Inicialmente ellos hicieron algo más tipo réplica de lo que estaban haciendo otros países más desarrollados, hasta que lograron encontrar cuál fue su valor añadido, ¿no? También tengamos en cuenta la cantidad de la población que tienen hoy esos países, ¿no? Son países donde son millones de habitantes, eso también hace que, digamos, se puedan hacer en producción, en escala, bastantes cosas en simultáneas y el gran uso de la tecnología que hoy los tiene también en la vanguardia. Bueno, otro país ahí que lo pasó, lo cruzó por allí, Malasia. Malasia, la capital, y qué se conoció de Malasia, así que le dejó gran impacto. Bueno, Malasia, de los países que tuve la oportunidad de conocer, es uno de los más modernos. Hay uno de los iconos allá que se llaman las Torres Petronas, que particularmente las hizo un argentino, un arquitecto argentino, que son dos torres enormes que en la parte de arriba están conectadas como por una especie de puente, y es una ciudad que es mucho más, digamos, tecnológicamente desarrollada, perdón, que los demás. El centro de la ciudad, no sé, el sistema de transporte, las grandes construcciones, además que pues, Malasia también tiene la vinculación tienen budistas, tienen hinduistas, entonces es una cultura también que se mezcla bastante, que lo hace un país bastante llamativo y particular. Me imagino que en esos países la religión católica es minoritaria, digamos, en la cultura y en las costumbres de esos pueblos. Sí, es minoritaria. En Malasia creo que es donde más católicos hay. En el resto de los países que recorrí son predominantemente budistas. Pero digamos que la verdad el tema de la religión es bastante amplio, o sea, se aceptan todos los tipos de credo y yo creo que también la misma energía que viven hacen que sean países muy tranquilos. Como les decía al inicio, yo hice este recorrido sola. Al principio, obviamente, para la familia era un poco loco, ¿no? Como una mujer se iba a ir sola a recorrer esas ciudades, esos países, y la verdad que fue un viaje que hice sin ningún tipo de complicación. Bueno, para los jóvenes y para todos los interesados en esta clase de viajes, ¿cuál es como la gestión que hay que hacer para llegar a tan distancias inmensas a los otros continentes? ¿Qué le podemos sugerir a la audiencia para que también se aventure a conocer el mundo? Yo creo que lo más importante es quererlo hacer. Tener la convicción de que el mundo es más de solamente la ciudad donde vivimos o el pueblo donde habitamos. El mundo es enorme y yo creo que lo principal acá son las ganas de conocerlo. Después hay ciertas cuestiones más, como lo mencionabas, de gestión que hay que hacer obviamente para poder acceder. Una de las primeras cosas es saber qué tipo de restricciones nos pide el país. Si tenemos que aplicar algún tipo de visa, que eso en general lo hacemos desde nuestro país de origen o de nuestro país de residencia, y cuáles son los tipos de eso, ¿no? Como de protocolo de entrada que tienen los distintos países. Y después es una cuestión, en mi caso particular, yo tengo este gen viajero también por mi familia, y siempre dentro de mi presupuesto hay un dinero destinado siempre a un fondo de viajes. Eso ha hecho posible que estos viajes sean realizables, ¿no? Es una cuestión de organización también, de ahorro, y luego viajando como mochilera, como se conoce, también pues es muy fácil llegar a lugares que no necesitas grandes presupuestos para poderte desplazar. Particularmente el sudeste asiático es muy económico, aún para países como Colombia o Argentina, digamos que no tenemos la mejor economía, pero aún así sigue siendo muy barato. Entonces también
Yo creo que ese es un factor a pensarlo, ¿no? ¿Dónde nuestro dinero rinde más? Y luego de qué manera podemos desplazarnos, bien sea por tierra, que eso a veces es más barato, consiguiendo vuelos aéreos con anticipación, aplicando promociones aéreas. No sé, hoy hay muchas aplicaciones también en donde es posible compartir apartamentos de forma más económica. Creo que realmente es una cuestión de empezar a explorar el mundo viajero y ver que es más fácil de lo que uno piensa. Bueno, muy bien, ¿no? Con este diálogo que estamos desarrollando con Laura Camila, pues conociendo toda su historia de vida y los aportes que le está haciendo a la audiencia de Diálogo de la Cumbre Televisión, ¿no? Entonces, para viajar hay que tener interés. Aún a veces ni plata se requiere porque hay créditos, ¿no? Se sacan créditos a 3, 4 años y se viaja. Hay que tener ese espíritu de salir de los países. Pues ahora hay las restricciones, esperamos que con la pandemia pues se pueda retomar nuevamente la vida de miles y cientos de turistas por el mundo. Vamos a hacer un tercer alto en este programa de Diálogo de la Cumbre Televisión y ya regresamos. Volvemos a Diálogo de la Cumbre Televisión, en diálogos con la ingeniera electrónica Laura Camila. Bueno, agradeciéndole inmensamente por la participación y todos sus aportes que ha venido entregando a la opinión pública de Diálogo de la Cumbre Televisión. Bueno, pasan los días, pasan los años, se regresa allí a Buenos Aires, lugar de residencia, y en el presente año también tenemos entendido que dentro de su espíritu de continuar ascendiendo profesionalmente, se inscribe a una especialización en una universidad española en Barcelona y viaja este año a Barcelona. Bueno, nos va a contar también esa experiencia y luego lo que ha pasado a raíz de la pandemia, que la coge allí la pandemia entonces en Barcelona, Laura Camila. Sí, yo, bueno, tengo también la idea de seguirme formando académicamente y obviamente eso tiene gran impacto profesional. En ese caso me inscribí en una maestría en coaching y liderazgo personal en la Universidad de Barcelona. Viajé el 19 de enero exactamente de este año con idea de estar unos 6 meses alrededor en Barcelona. Y en el medio se dio la pandemia. Así que realmente en Barcelona llegué a estar más o menos 1 mes y medio, 2 meses. Allá se declaró la cuarentena desde el 15 de marzo y obviamente con todas las restricciones del caso pues no podía salir, ¿no? Entonces el máster se suspendió, no se podía ir a las clases y tampoco podía salir a recorrer la ciudad salvo las salidas mínimas solamente de ir al supermercado, comprar víveres y mantener resguardo en casa. Estuve más o menos 2 meses allá viviendo la cuarentena en España y a través de una gestión que se hizo con el consulado argentino en Barcelona logré aplicar a alguno de los vuelos de repatriación o llamados vuelos humanitarios para poder regresar a Argentina y bueno, en este momento estoy acá en mi casa. Bueno, ahora Laura Camila, ya con todo esto que se está viviendo de la pandemia, como joven profesional, que ha venido pensando acerca de la pospandemia. Digamos, en algún momento esto tiene que superarse. ¿Y cómo será el mundo después de la pandemia de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su criterio, ¿no? Porque no se puede volver a lo que se ha dicho ahora como nueva normalidad. Es que antes de la pandemia había una anormalidad, toda una serie de problemas, toda una serie de situaciones que ha destapado esta pandemia. Los sistemas educativos, los sistemas de salud, la falta de empleo, la falta de vivienda, la falta de trabajo. Todo eso lo ha descubierto lo que ya se sabía, pero la pandemia le puso como unos puntos muy importantes que han llamado a la reflexión de la mayoría de los académicos del mundo y de cualquier persona en la generalidad. Entonces ya pensando la pospandemia,
¿qué ha analizado y cuál puede ser ese mundo del futuro? Pues es una excelente pregunta y un excelente espacio para reflexionar. Yo coincido que esta famosa nueva normalidad, ojalá que sea para acomodar las anormalidades que teníamos antes, ¿no? Yo trato de ver las cosas de forma bastante positivas y creo que hay muchas de las cosas que hemos vivido durante la pandemia, que es la valoración de la familia, la valoración de la salud, no sé, de las casas, que yo espero que esto haga que como seres humanos seamos mucho más solidarios y reflexionemos realmente que la pandemia lo que nos está mostrando es que no solamente es un sálvese individualmente, sino que es un tema colectivo, ¿no? Entonces creo y quisiera considerar un nuevo mundo mucho más solidario, mucho más humano, mucho más responsable también con el medio ambiente, donde las tecnologías, como lo estamos haciendo hoy en esta entrevista, nos faciliten, ¿no? Acorten un poco las distancias. Y también creo que sí, laboralmente se empiezan a vivir paradigmas muy distintos, donde ya ir a una oficina no es, o sea, ir a trabajar no es solamente ir a una oficina, sino que también se empiezan a probar todo este sistema de trabajo remoto, que en mi caso, que me encanta viajar, creo que da la posibilidad también de que ya no tiene que estar uno localizado en un único lugar, sino que puede seguir desarrollándose profesionalmente y a su vez moviéndose por el mundo. Yo creo que realmente, no sé, me gustaría pensar justamente eso, ¿no? Que vamos a ser mucho más responsables, que los gobiernos también van a tomar muchas mejores medidas para que nuestros sistemas de salud mejoren, para que no tengamos que limitar, o como pasó en España, lamentablemente, llegó tal el pico de contagiados que tuvieron que elegir a quién darle una sala, una camilla en cuidados intensivos, eligiendo por la vida, ¿no? Y es una decisión muy difícil para los médicos. Yo quisiera que eso nunca pasara en Latinoamérica, ¿no? Y ojalá que a partir de esto mejoraran muchas cuestiones de infraestructura, de acceso a la tecnología, educativamente también tenemos que seguir fortaleciendo los sistemas para que los estudiantes puedan acceder y seguir teniendo contacto a través de medios digitales. Así que pues mi nueva normalidad estaría enmarcada en esos conceptos. Bueno, Laura Camila, pues estamos finalizando este programa y vamos a decirle a la audiencia con quién estamos hablando. Estamos hablando con Laura Camila Nieves y seguramente que han detectado los apellidos Nieves allí, entonces hablando entre padre e hija, ¿no? A quien le agradezco inmensamente por la participación, por todos los aportes que ha entregado a esta audiencia, y fijémonos que los hijos van superando a los padres en la medida en que accedan a la educación. Esa la invitación a todos los niños, a los jóvenes, a los padres de familia, a la comunidad, y después de la pospandemia, pues que la educación sea amplia y de beneficio absolutamente para todos. Laura Camila, las palabras finales. Bueno, ya que develamos el misterio, la verdad que me siento, bueno, muy afortunada, muy agradecida del padre, ¿no? De mi padre que ha sido gestor de estos espacios. Así que muchas gracias por la invitación. Estamos en empezar esta primera entrevista como un disparador de seguramente varias entrevistas más, donde hay una palabra que está también muy de moda ahora. Hasta la asociación La Cumbre se tuvo que reinventar, ¿no? Entonces, si no podemos hacer programas de manera presencial física, pues utilicemos la virtualidad, ¿no? Y eso es un poco lo que quisimos hacer en esta entrevista, que para mí me siento muy honrada, muy agradecida por ser parte. Y bueno, pues siempre acompañando a la cumbre, soy socia de la cumbre, siempre apoyando y respaldando todas las acciones que se toman. Y pensando que los moniquireños también, la zona del Ricaurte, pues merecen todas las cosas que el mundo nos ofrece, ¿no? Entonces, también, bueno, que sepan que se puede, que podemos vivir en otros lugares, que podemos estudiar, que podemos viajar. Creo que acá lo más importante es que sea realmente con una intención genuina de quererlo hacer, y después los medios empiezan a generar para que podamos cumplir nuestros sueños. Bueno,
Muchas gracias. De todas maneras, quisiéramos seguir conversando, pero ha sido muy productiva esta entrevista. Seguramente que vendrán otros programas. Agradecerle inmensamente que la continúe pasando muy bien allí en Buenos Aires. Nosotros continuamos por acá en estas tierras de Boyacá. A la audiencia, muchas gracias por estar con nosotros, con la cámara de Luz Reyes Castelblanco, con la edición de Holman Suárez, la coordinación de José Agudelo y la dirección y presentación de este programa de Juvenal Nieves Herrera. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre, solo aquí, en Moni TV, tu canal.